Y para eso está el slip. ¿Puedo mover esto de aquí? Sí, sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, esta va a ser las veces. Hasta para acá, la tenemos eso. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el medio más o menos. ¿Sí? Y se supone que es un medio elástico. Entonces, ¿qué pasa? De hecho, ya empezamos las ondas. Empezaron las ondas sin que yo quisiera. En realidad, las ondas, puedo hacer algo como así. ¿Sí? Y el movimiento de la onda en el medio, ¿sí? Se mueve perpendicularmente. ¿Sí? Puedo hacer una onda así o puedo hacer una onda así. ¿Sí? Y en ambos casos son perpendiculares a la dirección de propagación. De hecho, en cualquier movimiento en este plano, ¿sí? va a hacer que se propague una onda de tipo transversal. ¿Sí? Esta onda es así. Pero, ¿qué pasa con la primera onda que generamos hace rato? O sea, yo tengo el slinky, ¿sí? Y si en vez de moverlo perpendicularmente a la dirección de propagación, lo muevo en la misma dirección en la que se va a propagar, ¿sí? Entonces, el pulso lo que hace es la compresión, el movimiento del medio, ¿sí? La perturbación está en la misma dirección que la dirección de propagación. ¿Sí? Así es. Acá se puede jugar también. Una onda transversal sería algo así. ¿Sí? Mientras que una onda longitudinal, pues sería algo como así. ¿Sí? Entonces, ¿quieren jugar con él? Ahí está el dispositivo. Esos son, pues, los tipos de onda mecánicos en los cuales estudiamos en sismología. Primero, las ondas sísmicas. ¿Qué son ondas sísmicas y por qué las llamamos sísmicas? Los sismos son movimientos de tierra. Entonces, casi cualquier cosa que mueva o haga que se mueva el planeta o el suelo, ya sea local o globalmente, se le llaman ondas sísmicas. Y pues ustedes entenderán que las ondas sísmicas pues es un universo completo de tipos de onda y de formas de movimiento. El planeta tiene ciertas propiedades viscoelásticas que permiten que una perturbación se propague. Eso es una onda sísmica. ¿Sí? Entonces, ¿qué provoca las ondas sísmicas? Infinidad de cosas. Pero para su estudio, clasificamos las ondas sísmicas como ondas mecánicas, específicamente. ¿Sí? Las ondas sísmicas están en este rango. ¿Sí? Las ondas superficiales, perdón, las ondas superficiales tienen un periodo de 10, un poquito menos de 10, sería como de 5 o 6, hasta más de 100, como casi hasta 1500, 600 segundos de periodo, que serían frecuencias correspondientes en como de 0.5 hasta aproximadamente 0.001 de hertz de frecuencia. Esas serían ondas superficiales. Las ondas de cuerpo, ahorita les voy a explicar de qué se trata, se llaman superficiales porque cuando son producidas, ellas solo se propagan por la superficie del planeta. Tiene una característica del planeta por la cual permite que ese efecto se dé. Entonces, lo que se llama ondas de cuerpo son ondas de alta frecuencia. ¿Sí? Si se dan cuenta, tienen frecuencias más altas. Y esas ondas sí pueden atravesar el planeta directamente por el centro del planeta. ¿Sí? O al menos por las capas exteriores, y a lo que llamamos sismología de reflexión. ¿Sí?
es un área de sismología en el cual nosotros producimos las ondas sísmicas para analizar el subsuelo. ¿Por qué? Porque las ondas sísmicas, con el desarrollo de la tomografía, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es tomografía? Donde aplican ondas y ven la forma de los cuerpos. ¿Saben qué es una radiografía? Supongo. Una radiografía es una tomografía. ¿Qué quiere decir? Número uno, o atravesamos el cuerpo, ¿sí? Y medimos las ondas que aparecen del otro lado del cuerpo, pero hay otra forma de hacer tomografía que se llama de reflexión. Debido a las propiedades de la materia y a la óptica de propagación de las ondas, en general, cuando tenemos varios estratos, ¿sí? Si yo produzco una onda en esta parte de aquí, ¿sí? Esa onda, al llegar a una frontera, parte de ella se va a reflejar y otra parte se va a transmitir. Y cada vez que obtiene que llega a una frontera entre dos diferentes materiales, o puede ser el mismo material, pero que cambie sus características de densidad y sus coeficientes de reflexión, perdón, de corte o de compresión. Entonces, esa onda va a reflejar. Y también la reflejada, ¿qué va a pasar? Una se va a transmitir y otra se va a regresar. Y hace una serie de reflejos múltiples. Esta llega y también se refleja. ¿Sí? Siempre, cada vez que pase una frontera dura, lo que decimos frontera dura, porque hay fronteras que son como continuas. ¿Qué pasa? De hecho, en la Tierra, las trayectorias no van en línea recta. ¿Por qué no van en línea recta? Bueno, lo que pasa es que obviamente la densidad es una función de la profundidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Entre más profundos nos encontremos, entonces la densidad va a incrementar. Y eso hace que, en vez de que rebote, hace que las trayectorias sísmicas tienen un fenómeno llamado refracción. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta logra llegar aquí y se va a doblar. Y luego va a subir otra vez. Eso genera algo llamado fases sísmicas. Pero bueno, por ahora, ¿qué son las ondas sísmicas? Son ondas mecánicas que producen oscilaciones del suelo. ¿Sí? Entonces, en esta parte habíamos hablado de tomografía. ¿Qué pasa? Sucede que si yo tengo un objeto, por ejemplo, la tomografía de transmisión, yo produzco una onda en la superficie, ¿sí? Y yo tengo un receptor, de hecho es al revés. Usamos el circulito para representar las fuentes y los triangulitos para representar el receptor. Entonces, ¿qué pasa? En este receptor yo voy a recibir el tiempo en el que este rayo atravesó el objeto. Pero si en vez de un receptor, yo tengo muchos otros receptores en esta parte, ¿sí? O voy moviendo el receptor y mantengo la fuente, la mantengo fija, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo muchos rayos. Y lo que hago es comparo la velocidad o el tiempo de propagación y la distancia, en realidad son velocidades. ¿Sí? Las velocidades de cada uno de esos rayos. Y luego yo hago una inversión, ¿sí? Un modelo de inversión para ver, ¿sí? Primero lo pongo aquí y luego lo pongo acá, ¿sí? Y otra vez lo vuelvo a cruzar. Y entonces esto hago cuadrículas. Y lo que hago es, defino una velocidad para cada cuadrículo. ¿Sí? Teniendo un sistema de n ecuaciones con n incógnitas. ¿Sí? Y a veces tengo más incógnitas que ecuaciones y tengo que meter
condiciones iniciales y viceversa. Pero bueno, ese es un tema diferente. Esto se llama, pero nosotros comúnmente lo llamamos como, y efectivamente, la radiografía puede ser de cualquier cosa que emita radiación, y la radiación pueden ser ondas mecánicas. Entonces, si son ondas mecánicas, vamos a poder observar objetos de tipo, o sea, podemos observar las características como la densidad, ¿sí? Y algunos coeficientes elásticos, como son el módulo de corte, ¿sí? Y el módulo de compresión. Y de estas cosas va a depender la velocidad de propagación de las ondas. Bien, entonces, con el desarrollo de la tomografía, ¿qué pasa? Esto es si logras atravesarlo. Como la Tierra es muy profunda y no logras atravesarlo, lo que tú vas a ver es que sobre la superficie tú generas o sea, golpeas aquí y luego generas muchas ondas que se rebotan, ¿sí? Y lo que tienes son los medidores de este lado. ¿Sí? Y esto se llama tomografía de reflexión. ¿Cómo sabemos, sin perforar, cómo sabemos que en el subsuelo hay agua, que hay oro, que hay plata? ¿Sí? Pues hacemos una tomografía de reflexión. ¿Y qué pasa? Las velocidades sísmicas más grandes, ¿sí?, corresponden principalmente a los materiales más densos. Esperaríamos algo como metales. ¿De acuerdo? Podemos generar un tipo de onda. Ahorita les voy a explicar por qué. Hay un tipo de onda que se llama de torsión. ¿Y qué pasa con la torsión? ¿Puedo torcer el agua? ¿Cuál es el coeficiente de torsión del agua? ¿Cuál es el mu del agua? De los líquidos. Señores, ¿son físicos? Luis. En tu examen de tesis te vamos a poner un coscorrón si me dices eso. ¿Qué pasa con las ondas S en el agua? Entonces, ¿cuál es mu? ¿Cuál es la velocidad de las ondas S? ¿Cuál se tiene que hacer cero para que eso no se propague? Sea cero. ¿Cuál es el coeficiente de torsión del agua? De hecho, con poquito que se me haga un poquito viscoso, mis ondas, ese tipo de ondas se caen. Bueno, esto es introducción. Vamos al tema. Entonces, tenemos que son ondas mecánicas producidas en el planeta que causan movimiento de la Tierra, ya sea local o globalmente. Ahora, ¿qué produce los sismos? Bueno, todo produce sismos. El ruido, los rayos, todo. Para su estudio, ¿sí?, la sismología, tenemos que usar fuentes de movimiento muy importantes. Necesitamos que sean muy fuertes, que sean significativamente, ¿sí? Si yo quiero hacer una tomografía del planeta Tierra, yo necesito que mis ondas sísmicas lleguen desde Chiapas hasta Japón, hasta Australia. Entonces, obviamente las fuentes que no podemos producir una fuente de ese tipo. De hecho, es capaz, sería que sí lo hay. Se llaman explosiones nucleares. ¿Sí? Y desgraciadamente en los años 50 del siglo pasado se les permitió a algunas naciones hacer pruebas nucleares. La Unión Soviética hizo una prueba nuclear específicamente de una magnitud extraordinaria.
Y ahora nos estamos respirando los residuos radiactivos, pero en fin. ¿Sabemos qué es una placa tectónica? ¿Tienen idea de qué es una placa tectónica? Resulta que el planeta Tierra, en su parte interna, tiene cierta habilidad de movimiento, cierta flexibilidad. Tiene una consistencia piroplástica, el manto. Entonces, ¿qué pasa? Como tiene una consistencia piroplástica y se está moviendo, tiene cierto movimiento, entonces la litosfera terrestre, que es la parte dura de afuera, es como una galleta. El problema es que como lo de adentro se está moviendo, pues la galleta está quebrada. Este es nuestro planeta, ¿sí? Está quebrada en ciertas partes. Entonces, cada una de esas líneas representa, ¿sí? En dónde está quebrada esa pequeña placa. Entonces, la superficie dura, la litosfera, litos, piedra, ¿sí? Es duro. Y abajo está algo que se llama astenosfera, y la astenosfera es blandita. Entonces, ¿qué pasa? Conforme se mueve la parte blandita, quiebra la superficie y tienen ciertas líneas. Por cierto, ¿cuántas placas hay en Chiapas? Somos bien ricos en placas. Y eso causa muchos problemas, ¿verdad? ¿Cuáles son? No, pero a ver, ¿cuántas placas tectónicas hay en Chiapas? La del Pacífico, ¿no? No. La de Cocos. Es que nosotros estamos, una placa que se está metiendo debajo de México, digamos del sur de México y de Centroamérica, era una placa oceánica anterior a la del Pacífico. De hecho, Cocos y el Pacífico se está abriendo, ¿sí? En ciertas partes. Tienen un rift en medio, entonces Cocos se va a acabar porque se está metiendo debajo digamos, debajo de México y del sur de México. Aquí está Cocos y este es el Pacífico. Y del otro lado tenemos, ¿qué otra placa hay? Norteamérica. Sí, la placa de Norteamérica es una de las placas más antiguas, el Cratón de Norteamérica, que empieza precisamente en Chiapas y se va a todo Canadá y parte del... Esta es la placa de Norteamérica. Todo esto. Entonces, esa es una mega placa. Las más grandes son África, Euroasia y el Pacífico. ¿Sí? De hecho, no todo el Pacífico, si se dan cuenta, no todo el Pacífico es una sola placa. En Sudamérica está la placa de Nazca. ¿Sí? Esa es la más rápida de todas y la más catastrófica. ¿Sí? Es la que produce las explosiones más grandes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esas placas, como se están moviendo unas con respecto a las otras, entonces producen temblores. Movimiento de placas tectónicas, erupciones de volcanes, desprendimientos de tierra. Desprendimientos de tierra es algo como esto. Cuando los cerros se caen, se rompen, ¿sí? Hay derrumbes, entonces eso nos produce temblores muy importantes. Tenemos en las placas, en las fronteras de las placas, por ejemplo, aquí en Chiapas tenemos subducción, ¿sí? Pero también cuando se separan las placas, tú vas a decir, bueno, ¿por qué el separarse de placas, la separación de placas causa temblores? Porque donde se separan las placas tenemos volcanes. Entonces apenas permite que salga el magma y ¡pum! Sale el volcán y produce temblores. Las mareas. Las mareas tienen un concepto más amplio que simplemente el levantamiento del mar. Las mareas mueven también a la Tierra. De hecho, la Tierra, lo que le llamamos el pum de la Tierra,
es que la Tierra está vibrando como si fuera una campana permanentemente. Y tiene varios modos de oscilación. Uno de ellos es que crece y decrece su radio. Y otro de ellos es que depende de la posición de la Luna y del Sol, se vuelve como una elipse que se orienta. Y esa es la que tiene amplitudes más grandes. El mar se llega a mover 2 o 3 metros de altura, de diferencia con una marea o más, ¿sí? Pero la Tierra, cuando el Sol y la Luna están bien alineados, cuando hay eclipses, ¿sí? ¿Qué pasa? La Luna y el Sol están del mismo lado con respecto a la Tierra y en ciertos lugares llega a mover la Tierra hasta medio metro, ¿sí? Con respecto al suelo. Y entonces eso causa que donde estaba por romperse una placa tectónica o estaba por explotar un volcán, ¿sí? Cuando el Sol y la Luna pasan, ¡pum!, hace que truene, se llama disparo. Y entre las mareas es algo muy importante, y grandes meteoritos, por supuesto. ¿Hemos oído hablar de Chicxulub? Bueno, se los dejo de tarea, porque si no, se me acaba el tiempo. Es un volcán que creó la península de Yucatán. Un volcán, no, un meteorito que creó la península de Yucatán. Este es más o menos una tabla que les va a decir, fíjense bien que los eventos, esta es la magnitud de los eventos, ¿sí? Versus el número de eventos que hay. Entonces, ¿qué pasa? Eventos de magnitud 2 y no los sentimos. Hay gente muy sensible que logra sentir un evento de magnitud 3. Yo nunca lo siento. Es más, no siento ni los de 4. ¿Sí? Dice Carolina que ella sí, pero yo no. Entonces, un evento menor hasta magnitud 4, ¿sí? Fíjense bien cómo decae. De magnitud 2 tenemos, es más, no los podemos contar, son millones de temblores diarios. ¿Sí? De magnitud 2. Y conforme va aumentando la magnitud, pues el número de eventos se va reduciendo. Se va haciendo más pequeñito. Entonces, esto es, aquí de este lado tenemos algunos eventos catastróficos que se han registrado en la historia, y esos eventos catastróficos pues, nos dan una magnitud de qué tan fuerte puede ser el temblor de esa magnitud. Por ejemplo, la erupción del volcán más explosivo que hemos conocido, el que representa un temblor de arriba de 8, de magnitud 8. Esta escala es logarítmica. O sea, uno de magnitud 3 es 10 veces más fuerte que uno de 2. Uno de 7 es 10 veces más fuerte que uno de 6, etc. Entonces, realmente, el temblor más fuerte que se ha registrado, el evento catastrófico más fuerte que se ha registrado en la historia de la humanidad, ha sido el temblor de Chile de 1960. No fue el más devastador, porque depende de dónde sucede. El más devastador fue uno en China, no recuerdo la fecha, pero mató a más de 1 millón de personas. Eso fue porque pasó en una ciudad que estaba muy poblada. Entonces, hizo que se derrumbara un cerro y que se desbordaran ríos y bla, bla, bla. El de San Francisco, California, ¿sí? Fue un temblorcito de 8. ¿Sí? Es como 15 veces menor, o como 20 veces menor, no 20, como 100 veces menor que el de Alaska, el de Chile. ¿Qué pasó en San Francisco? El temblor rompió las tuberías de gas, porque en Estados Unidos el gas va como si fuera agua aquí. Entonces rompió las tuberías del gas y lo que pasó fue que hubo un incendio. Y las rocas, a la hora de que se colapsaron muchos edificios, producen chispas y boom. Y fue fue uno de los más catastróficos. Estos son de Estados Unidos, temblores que ellos consideran catastróficos, pero estos son nacionales. Y este es el equivalente de energía liberada. Esto es en kilogramos de dinamita. ¿Sí? Entonces, si le quitan 3 ceros, pues son toneladas de dinamita. Entonces,
un temblor como el de Chile, más o menos, liberó suficiente energía como para compararlo con, sería 1.056.000 millones de toneladas de dinamita. Esa fue la magnitud del temblor de Chile. ¿Sí? Por eso los chilenos son los que más, de hecho los japoneses, los chilenos y los gringos son los que más invierten en sismología. Nosotros deberíamos. Pero bueno. ¿Mandé? No, ese es como el de, más o menos como el de San Francisco. Fue menor de 8. ¿Qué pasó en el 85? ¿Por qué no dejó títere con cabeza en el Distrito Federal si el temblor no fue tan fuerte? Por construcciones. Porque sé que dice que hay oscilatorios y reflectores. Todos son trepidatorios y oscilatorios. No hay uno que sea completamente oscilatorio. De hecho, las trepidaciones también son oscilatorias, pero bueno, no, en realidad no. Lo que pasa es que precisamente cuando rompe en Oaxaca hay daños relativos, pero cuando la ruptura realmente sucede en Michoacán, como fue el temblor del 85, ¿qué pasa? La dirección de las ondas sísmicas llegan y hacen perfecta resonancia entre el Popo y el Ista y el Pico del Águila del otro lado. Entonces, ¿qué pasó? La Ciudad de México se convirtió en un diapasón. Y se rebotaron las ondas y hubo, ¿cómo se llama? Interferencia constructiva. Y entonces, debido a la orientación del sismo, ¿sí? Aunque no fue muy fuerte, fue suficiente para que destruyera cierto tipo de edificios de cierta altura, que era precisamente entre 4 y 5 pisos. ¿Qué creen? Ese es el tipo de construcción que más abunda en el Distrito Federal. Si se dan cuenta, ni la Latinoamericana, ni el Hotel de México, ni la Torre Fénix, a ninguno de esos edificios le pasó nada. A los que tenían casas de 2 o 3 pisos no les pasó nada. Pero a los que vivían en edificios de tamaño intermedio entraron en resonancia y sus edificios se destruyeron. Esa es una buena pregunta para físicos. Ahora, ¿desde cuándo se registran los sismos? Bueno, en el 132, el primer instrumento de hecho eso lo registraba, no lo podía medir. Lo que sí es que el señor fue muy ingenioso de ponerle 8 cabezas de dragón a su olla. Y en la olla tenía como un péndulo. Entonces, atado a las cabezas de los dragones. Entonces, dependiendo de hacia dónde se movía la tierra, o el primer golpe, el golpe más fuerte, entonces el dragón, la cabeza del dragón que estaba de ese lado, soltaba una canica, un mosaico, ¿sí? Que tenía en la boca y lo cachaba la rana. Entonces, dependiendo en qué dirección estaba la rana, dicen, pues el temblor viene de allá, el temblor viene de acá, etc. ¿Preguntas? Bueno, eso es los primeros incendios. Luego viene este señor, ¿sí? James David Forbes, que inventó el sismógrafo en 1842. El primer sismógrafo, de hecho en Guadalajara tenemos uno todavía interesante, solo era una masa muy grande, una piedra muy grande, sujeta a un resorte. Y lo único que hacía era de que, obviamente, si la Tierra se mueve, la masa que estaba suspendida tenía un retraso de movimiento y lo que hacía era que oscilaba. Y entonces, cuando se empezaba a ver que la masa se movía, en realidad todos nos movíamos, la masa era la que se movía después de nosotros.
Entonces, ¿qué pasaba? Cuando se veía que la masa se movía con respecto a la Tierra, entonces estaba temblando. Y luego vinieron quienes dijeron, bueno, ¿y cómo lo vamos a medir? Entonces le pusieron una pluma y le pusieron un rollo de papel que estaba girando. ¿Sí? Y entonces esa pluma marcaba, o sea, subía y bajaba, pero como el papel estaba rodando, ¿sí? Entonces estaba como así, y luego de repente sí se movía así, así, y luego se quedaba, y luego así, etcétera. ¿Sí? Ese es el primer sismógrafo. Pero eventualmente dijeron, bueno, lo que queremos saber es cómo se mueve la Tierra en general. Y queremos tener componentes tridimensionales. Queremos saber el movimiento vectorial. Entonces, ¿qué pasó? Inventaron primero sismógrafos como de este tipo. Si se dan cuenta, son muy parecidos al del señor. ¿Sí? Este sería como aquel, ya me lo pusieron en una, digamos, en un eje a que gire, y el papel que está rodando. ¿Sí? Y del otro lado, bueno, ¿cómo vamos a registrar los movimientos verticales? Lo que hicieron fue poner péndulos que estaban restringidos a moverse horizontalmente. Entonces, ponen uno así y ponen el otro a 90 grados. De tal manera que tienen registros, ¿sí? Dos componentes horizontales y una componente vertical. De esa manera, pues, podían saber cómo funcionaban las componentes del movimiento de la Tierra, cómo se veía. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno. Ahí está. Así se ve lo que se registra en un sismograma. Entonces, como esto fue lo que registró el sismograma, de hecho este es de una sola componente, este es como el péndulo de Forbes. Entonces, ¿qué pasa? Notaban que había una pequeña perturbación primero y luego ya se quedaba todo perturbado, y luego otra perturbación un poquito más grande y luego ya llegaban este grupo de ondas, ¿sí? Entonces le llamaron onda P por ser la primaria y la onda S por ser la secundaria, ¿sí? Después los gringos le encontraron otra razón, ¿sí? A esto le llamaron, bueno, es primaria, pero además es de presión. Y S es secundaria, pero esa es de torsión. Entonces, esta es longitudinal y esta es transversal. ¿Sí? O sea, esta es una onda de presión y la presión se propaga en líquidos, sólidos y gases. ¿Sí? Y es la primera en llegar. ¿Por qué los animales, ¿sí?, saben que va a temblar antes de que tiemble? En realidad no saben que va a temblar antes de que tiemble. Ya tembló, pero no han llegado las ondas sísmicas todavía. Las que nosotros usualmente sentimos son estas. Estas tienen una amplitud tan pequeña que no lo notamos. ¿Sí? A menos de que estés muy cerca de donde sucedió el evento. Entonces, ¿qué pasa? Estas ondas salen al aire o se propagan en el suelo y producen ciertas oscilaciones. Desgraciadamente, nuestro oído no está en ese rango de audición, pero hay animales que tienen un rango de audición más amplio y esos son los que buscan refugio o lloran y sufren antes de que tiemble. ¿Sí? Y eso es también lo que utilizamos el día de hoy para las alarmas sísmicas. ¿Sí? No es que podamos predecir que va a temblar. ¿Por qué solo podemos predecirlo 5 minutos antes? Ah, pues ahí te va. Como esta tiene mayor velocidad que las otras, lo que tú haces es de que buscas dónde se producen los sismos. La Ciudad de México tiene en Michoacán y tiene en Oaxaca. ¿Sí? Tienen sensores que detectan la onda P. Entonces, una vez que detectan la onda P, utilizan radiofrecuencia que viaja casi a la velocidad de la luz, ¿sí? Y se adelantan a todas estas ondas antes de que lleguen, con una diferencia de velocidad.
la diferencia de velocidad, las ondas, la onda P está casi en 10 kilómetros por segundo, mientras que estas viajan aproximadamente a 4, 5 kilómetros por segundo. ¿Sí? Entonces, cuando esta pasó en el origen, ¿sí? Mandan la señal electromagnética que vamos a considerar que es 1 o 2 segundos de distancia. Entonces, para cuando estos llegan a una velocidad de 5 kilómetros por segundo, desde Oaxaca hasta la Ciudad de México, te da 1 minuto o 2 minutos para que salgas corriendo. De hecho, no, son casi 5 minutos. ¿Sí? Por la distancia. Entonces, una alarma sísmica en Acapulco no sirve para nada. ¿Sí? O sea, suena al mismo tiempo que está temblando. ¿Sí? Sin embargo, muy adentro del continente sí da una cierta ventaja de tiempo. Entonces, a las que llegaron primero se les llamó P de primarias y S de secundarias. Eventualmente, por la forma en que se propagan, ¿sí? Ahí. Por la forma en que se propagan, los investigadores dijeron, P ya se llamaba P por primarias, pero luego la correlacionaron, ¿sí? Con presión, ¿sí? Es una onda de presión en realidad. Una vez que ya se estudió, se sabe que la onda P es una onda de presión, es una onda longitudinal y es de presión, ¿sí? En cambio, la onda S es una onda transversal, ¿sí? Depende del coeficiente de torsión del material. Entonces, aquí tenemos que las ondas primarias dependen del coeficiente de compresión y del módulo de corte. De densidad. Y esa es la velocidad. ¿Sí? Solo depende. Son ondas de densidad del material. Eso sabemos que el centro de la Tierra tiene un núcleo líquido. ¿Por qué? Porque tenemos una zona de sombra donde no llegan las superficiales, llegan a todos lados. Pero entre 103 y 143 grados no tenemos ondas de ningún tipo. ¿Por qué? Las de torsión, las ondas S, no pueden llegar porque la parte exterior del núcleo es líquido. Entonces, al llegar ahí, simplemente se extinguen o se rebotan, se regresan. Pero no hay propagación. Debido a eso, sabemos que existe el manto y podemos incluso calcular el manto, no, el núcleo líquido. Podemos calcular incluso el grosor del núcleo líquido dados esos ángulos de dispersión. ¿Sí? Y las ondas P no llegan, ¿por qué? Porque las que deberían llegar, al entrar a un material de diferente densidad, se refracta, ¿sí? Y se dobla. Entonces, al doblarse, tampoco logra llegar a esa zona de sombra. Entonces, ellos no pueden, a ellos no les funciona la alarma sísmica. A ellos les va a llegar la onda, exactamente las ondas superficiales como son. Afortunadamente, pues estos ya son 103 grados, son como 1300, algo así, kilómetros de distancia. Entonces ya es muy lejos del epicentro y la magnitud ya no es tan importante. ¿Sí? Entonces, por eso sabemos cómo se propagan, número 1, y número 2, podemos visualizar que hay dentro. Esto es una tomografía de la Tierra. Es un rayos X de la Tierra que en vez de usar rayos X, usamos ondas sísmicas. Se me olvidó que el PDF no corre mis libros. En PowerPoint. Perdón, hoy repuse. A estas se mueven. Estas se mueven de esta manera.
mientras que estas se mueven así. Exactamente como se mueve el sling, ¿sí? Entonces, se supone que eran ondas de presión longitudinales. Las pueden ver en Wikipedia, de ahí las tomé. Y estas también las tomé. Estas son muy difíciles de modelar. Esta es tecnología, porque las otras las hizo una persona que es más de programación. Pero esta sí es muy difícil. Hay, de las ondas superficiales hay de dos tipos. Unas que se llaman Rayleigh y unas que se llaman Love. La Love se mueve así. Mueve exactamente lo que él dice. Hace movimientos horizontales, ¿sí? De una amplitud como desde 10 hasta 100 veces la amplitud de la onda de torsión, ¿sí? Eso quiere decir que las que destruyen no son las ondas de cuerpo, son las superficiales. Por eso tenemos cierto tiempo para prepararnos, si logramos percibir las ondas de cuerpo. Entonces, estas se mueven el suelo así, ¿sí? Mientras que las Rayleigh está más difícil, porque se mueven el suelo así. O sea, primero sumen el suelo, y luego avanza hacia enfrente y luego bota el suelo hacia arriba. ¿Sí? Y por arriba avanza hacia atrás. Y luego vuelve a sumirse, ¿sí? Avanza por abajo y luego vuelve a subir, bota el suelo hacia arriba y luego se va hacia atrás y vuelve a hundir. Entonces, entre las Rayleigh hacen así el suelo, ¿sí? Mientras que las Love lo hacen así. Y cuando están superpuestas, pues imagínense así y así, al mismo tiempo. Y esos son los que destruyen los edificios. Bien. Las ondas superficiales, y aquí quería yo hacer una simulación, pero ya no me dio tiempo. Las ondas superficiales solo viajan en la parte de la amarilla, verde y hacia arriba. Nunca logran pasar a la astenosfera, porque las ondas superficiales son mayormente de torsión. Y lo que se llama astenosfera está parcialmente líquida. La roca está como parcialmente fundida. Eso hace que la torsión se caiga. Entonces, ahí ya no, las ondas superficiales solo se mueven por acá. Para esto, las ondas superficiales no vienen directamente de la fuente, solo las de cuerpo. Las ondas superficiales son un paquete de onda de todas esas reflexiones y refracciones que pasaron a través de todo el planeta y que regresaron a la superficie, ¿sí? La suma de todas esas ondas son las que generan las ondas superficiales, por eso tienen una amplitud tan grande. Y los que estudiamos los sismogramas usamos los sismómetros modernos, que son sismómetros de banda ancha. ¿Eso qué quiere decir? Podemos registrar frecuencias desde muy pequeñitas, desde 1 milésimo hasta 20 Hz. ¿Sí? Eso significa que sea broadband o de banda ancha. Y se le pone un circuito eléctrico para amplificar la señal y se le llama de alta, ¿cómo se llama? De ganancia, de alta ganancia, y se registran los 3 componentes como yo les había dicho. Usualmente son 1, 2 y el Z es el vertical. Pero algunos centros de investigación, pues de una vez orientaron el 1 y el 2 para que fueran norte-sur y este-oeste. ¿Sí? Pero usualmente es 1 y 2. Y ya de aquí yo creo que voy a terminar con enseñarles algunos sismogramas. Por ejemplo, vean cómo se van retrasando. Vean, las ondas P llegan casi al mismo tiempo. ¿Sí?
Las líneas rojas representan la onda P. ¿Sí? La onda S es la azul. ¿Sí? También tiene cierta inclinación, si se dan cuenta, empieza antes de la línea vertical, pero eventualmente se va a la línea hacia la derecha. Y las ondas superficiales, pues esas llegan más tarde. Entre más cerca estés del evento, ¿sí? El sismograma aparece como más comprimido. Y entre más lejos estés del evento, el sismograma está más. De hecho, aquí ya se separaron las Rayleigh y las Loeb. Las Loeb son ligeramente más rápidas que las Rayleigh. ¿Sí? Y estos son nada más las componentes verticales. ¿Sí? Esas son componentes verticales y de muchas estaciones. Ahora, esta es una sola estación, pero son los tres componentes. Este es el Z y estas son las horizontales. Estas están a 90 grados, pero registran movimientos horizontales. Entonces, pues aquí tenemos la llegada de la... Fíjense que una de las horizontales ni siquiera está anotando a la P. No se ve. ¿Sí? Se ve en una de las horizontales y en la vertical. Mientras que las ondas S, ¿sí? Se notan más, tienen esta amplitud. De hecho, también acá, en las horizontales se notan mucho. En las verticales, bueno, más o menos también. Pero usualmente la onda S no tiene amplitud muy grande en la vertical. Y luego, pues ya llegan las ondas. Estas son las ondas superficiales. Y lo que queda como oscilándose de que la Tierra se quedó moviendo después de la perturbación, se le llama ondas de cola. ¿Preguntas? ¿No? ¿Sí? Esas las hice yo. Hay una herramienta, hay un sitio web para los sismólogos que se llama, las siglas son IRIS, es como International Service for Seismology, bla, 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 no recuerdo. ¿Te acuerdas de lo que significa IRIS? ¿Qué es? ¿Instituto qué? No es reservado, es research, es investigación. IRIS, sí, porque es internacional. México es de los contribuyentes más jodos y más miserables, no nos comparten sus datos. De hecho, mis datos, los datos que estamos utilizando son de las estaciones internacionales que hay en México, porque los mexicanos son muy miserables para que te compartan los datos. Pero ahí, la gente que de veras tiene intenciones de que en su lugar de origen se produzca investigación sísmica, contribuye lo más pronto posible con la mejor calidad de sismogramas para que los investigadores de todo el mundo puedan hacer investigación. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en Chiapas no sabemos exactamente el límite sabemos que está por aquí, pero no sabemos dónde está. ¿Por qué? Porque ni el Estado invierte, ni el país invierte, como no les afecta. Hay mucha investigación en Oaxaca y en Guerrero, Oaxaca y Michoacán. ¿Por qué? Porque esos temblores afectan al Distrito Federal. ¿Sí? Porque en Chiapas tiembla más que en Oaxaca. ¿Sí? De hecho, los temblores fuertes están en la frontera entre Oaxaca están entre Juchitán y Arriaga. Por ahí son los temblores más fuertes. De hecho, Juchitán está más allá. Pero ahí no hay investigación. La investigación la vas a ver en Oaxaca, más hacia el norte de Oaxaca. ¿Por qué? Porque aquellos están más cerca del Distrito Federal. Entonces, ¿qué pasa? Pues ellos invierten para su beneficio. ¿Sí? ¿Cuántas estaciones hay en Chiapas? Como 3.
y nada más tenemos acceso a los datos de uno, y eso porque no es de la nación, ni es del estado, ni es del municipio, es de IRIS. O sea, IRIS en Comitán pidió permiso e instaló una estación, pero ese es de una comunidad dirigida por los gringos, pero en realidad IRIS es internacional. Entonces, te metes a ese website y tienes ciertas herramientas. La herramienta que yo utilizo se llama Wilber. Entonces, te saca un mapa y tú le dices, yo quiero de tales a tal, les digo, de tal a tal fecha, yo quiero ver todos los temblores que hay en el planeta. Y te aparece un puntito por cada temblor. Y depende, son circulitos, y depende del tamaño del circulito, es la magnitud del temblor. Entonces tú ya lo seleccionas, y entonces, pues lo primero que haces es el anterior que este. ¿Sí? Haces esto, tú ves, mira, estas estaciones, estas son unas, o sea, hay miles en todo el planeta, va a haber, ¿cuántas estaciones? Él está haciendo placa del Caribe, y ¿cuántas estaciones tenemos? Como 50 y tantas, ¿sí? Disponibles públicamente. O sea, en el mundo debe haber 5,000. ¿Sí? Sobre todo que las redes más cerradas están en Japón, Chile y Estados Unidos. ¿Sí? Son los que más invierten porque tienen más daños que nadie. De hecho, no. México. México tiene incluso más problemas que Estados Unidos. Pero bueno. Entonces, ya que sacas esto, tú le dices, bueno, quiero ver los de una estación. Y luego ya te sale perdón. Ya te sale esto. O sea, del montón de estaciones, escogí solo uno. Este es Paz. Este es una estación en San Pablo. En España. Entonces tú lo sacas, ya tú revisas qué es lo que hay ahí. A veces, sobre todo las que están muy cerca, se salen de control, se mueven tanto que el sismógrafo es una masa sostenida por una bobina electromagnética. ¿Sí? Entonces, la bolita tiene que moverse adentro del cono del campo electromagnético. Si es muy fuerte el temblor, de magnitud arriba de 8, y estás muy cerquita de donde fue el temblor, los que tienen ese tipo de tecnología, ¿sí? Hay que usar acelerómetros, otra tecnología, pero los sismómetros tradicionales tienen esa bolita. Si la bolita llega a pegar a la bobina que produce el campo electromagnético, inmediatamente se sale de orden y ya no tiene señal, se queda sucia. Entonces, de hecho, tenemos un rendimiento bastante alto. Usualmente, como de más del 90% de los sismogramas son aprovechables. Otros. ¿Preguntas? Toda esa adquisición de datos que ustedes toman, nos podría ayudar en una modelación de una predicción de un sismo. De hecho, no. La predicción del sismo hasta el día de hoy sigue siendo muy difícil. Hacemos algo como lo del tiempo. ¿Cómo se llama el tiempo? ¿El qué? ¿Cómo se llama cuando predicen el tiempo? ¿No? En inglés se dice forecasting, no dice en español. No es una predicción, te puedo decir, hay una probabilidad de tanto por ciento de que suceda. Y eso lo medimos por el A. Sucede que la energía potencial que se acumula en cada una de las placas, ¿sí? Se puede medir como función del tiempo. El problema es que, desgraciadamente, la sismología solo empezó en los años 70 del siglo pasado. Y el ciclo de temblores es de miles de años. Entonces todavía no hemos vivido un ciclo como para que yo te pueda predecir exactamente la ruptura de una falla. Ese es un problema. O cambiamos el modelo o aprendemos a hacer otra técnica, etc. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, si tú ves una franja en donde pasó un temblor de magnitud 8 recientemente, o el temblor y sus aftershocks, o sea, todo lo que conlleva alrededor, tú puedes decir, ahí ya no va a haber otro temblor en 300 años.
¿Por qué? Porque la energía potencial que tenía en el movimiento, ¡pum!, se libera. Y también es exponencial la cantidad de energía que libera, ¿sí? Si es de un magnitud 8, libera 100 veces más magnitud que uno de magnitud 5 o 6, ¿sí? Entonces, donde tienes eventos catastróficos, ahí mismo no va a volver a romper en mucho tiempo. En cambio, si tú sabes que se está moviendo más o menos a la misma velocidad que donde sucedió el catastrófico, pero no al revés, ¿por qué están esperando en California uno de magnitud 8? Porque no ha pasado. Y entre más tiempo pase, la magnitud va a ser mayor. Entonces, yo te puedo decir la probabilidad de que suceda en una región y te puedo decir más o menos la magnitud del temblor que va a salir basado en el tiempo desde que no tiembla. Te lo puedo predecir, pero no te puedo decir el día jueves a las 3 de la tarde con 5 minutos y 36 segundos, la falla va a romper y va a producir un temblor. Eso no se puede. Es igual que el tiempo. O sea, te dicen que va a llover y no llueve. Te dicen que no va a llover y sí llueve. ¿Por qué? Porque las variables son tantas, depende de tantas cosas que solo puedes hacer adivinanzas educadas. ¿Preguntas? Por la magnitud del temblor. Hay unos modelos, sí, en mis respetos, hay muy pocos sismólogos que lo hacen, se llama análisis de fuentes. ¿Qué pasa? Tienes que estudiar desde cómo está la falla, o sea, tienes que modelar, por ejemplo, en una subducción, tienes la placa que se está metiendo debajo de la otra placa, ¿sí? De hecho, esto se llama convergente, están chocando, una se mete debajo de la otra, y entonces ellos tienen que calcular, debido a la magnitud del temblor, calculan más o menos el área de ruptura. ¿Sí? El área de ruptura con coeficientes de fricción que están calculados. O sea, tienes que hacer, ahí sí usas métodos de Monte Carlo, métodos de estadística, ¿sí? Más bien como de ese tipo, para estudiar los coeficientes de fricción. ¿Sí? El coeficiente de fricción de esa área y más o menos el tamaño del área, y con eso lo haces después de que calculas muchas veces las magnitudes de cada uno de los temblores. Y entonces, ya con eso ya tú puedes más o menos prever cómo se porta una falla en un lugar, un temblor. Y eso, las matemáticas son criminales. Estamos hablando de álgebra lineal, de matrices de los coeficientes, o sea, las sobresimplificaciones que tenemos un coeficiente de corte, un coeficiente de compresión y una densidad. Pero esos coeficientes son 32 coeficientes. Entonces tienes una matriz de 32 por 32. ¿Sí? Que el coeficiente de corte en realidad es X, Y, XZ, cada una tiene sus componentes y a la hora que son todos y cómo afecta cada uno de ellos a los demás, tienen una relación matemática. ¿Sí? ¿Y qué crees? En realidad es muy difícil y tú como científico te obligan a que produzcas, a que publiques, etcétera. Entonces, un científico que se dedica a hacer eso puede invertir su vida y modelar 5 fallas en 30 años de trabajo. Entonces, casi no hay. Sí los hay. En Estados Unidos se sienten, o sea, son las super vacas sagradas, ¿no? Pero todo el mundo los admira, pero no tienen estudiantes, les cuesta mucho trabajo, su trabajo cuesta mucho trabajo, ¿sí? Mientras que alguien que modela, no sé, termografía de Chiapas, puede sacar 2 o 3 artículos en un año, ¿sí? Ellos sacan un artículo cada 15 años.
para 10 años, porque están determinando cómo tienen que sacar toda la información en movimiento y usan mucha información, mucha información. Para medir la velocidad usan GPS. Entonces, necesitas mucho dinero, muchos conocimientos, una especialidad muy complicada. ¿Sí? Necesitas mucho dinero para los sensores. Necesitas tiempo para hacer los cálculos. Porque no sucede un temblor cada 8 días. O sea, vuelve a pasar otro temblor de la magnitud que tú lo necesitas, vuelve a pasar en 30 años. ¿Sí? Y hay quienes se murieron esperando el siguiente temblor en esa falla para poder resolver la condición inicial que necesitaban. Entonces, sí, o sea, los mecanismos se llaman mecanismos focales o mecanismos de falla, y es una especialidad de sismología que solo alguien que tenga mucha vocación se puede dedicar a eso, y necesitamos toda la comunidad científica apoyarlos en cuestión de producción, porque ellos, te digo, su producción es muy dependiente. ¿Preguntas? ¿No? Vamos por terminada la plática. Gracias.